Muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es Laura Ávila y soy gerente de proyecto e investigadora de Insight Crime. Estamos muy complacidos de contar con su presencia en este panel virtual sobre nuestra más reciente investigación, la revolución de la cocaína en Venezuela. Durante este evento compartiremos y también vamos a discutir los principales hallazgos de esta investigación que ya se encuentra disponible en nuestra página web y que describe a profundidad los cambios que se han dado en el mercado de la cocaína desde el 2013, cuando Nicolás Maduro se convirtió en presidente de Venezuela. Estamos transmitiendo en este momento por nuestros canales de YouTube y Facebook Live. Los invitamos a que participen en nuestra discusión y también nos compartan sus preguntas en los chats de ambos canales o a través de nuestras cuentas en Twitter, @InsightCrime y @InsightCrime_es. Además, también las y los invitamos a que participen y comenten sobre esta investigación haciendo uso de nuestros hashtags Cocaína en Venezuela y hashtag Cocaína en Venezuela. En cuanto a la dinámica del evento, el panel se va a dividir en 3 momentos. Primero, nuestro codirector Jeremy McDermott expondrá los principales hallazgos del informe en una corta presentación y después nuestras panelistas compartirán sus comentarios y análisis sobre el reporte. Para finalizar, abriremos un espacio para que ustedes, nuestro público, hagan las preguntas que quieran y nuestros panelistas respondan. A continuación, presentaré brevemente a nuestros invitados y a nuestro moderador. En primer lugar, contamos con la participación de nuestro codirector Jeremy McDermott, quien es además cofundador de Insight Crime y dirige el equipo desde la sede de Medellín, en Colombia. Jeremy tiene más de 2 décadas de experiencia reportando desde América Latina y es ex corresponsal de la BBC, de Daily Telegraph y The Economist. Es el autor del Narcotraficante Invisible, tras las huellas de Memo Fantasma, ganador del Premio Bolívar de Periodismo de Investigación. Por otro lado, tenemos a Angélica Durán, quien es profesora asociada de Ciencia Política y directora del doctorado en Estudios Globales de University of Massachusetts Lowell. Angélica es experta en violencia política y criminal y además se especializa en entender la relación entre las economías ilícitas, el Estado y la democracia. Angélica es autora del libro The Politics of Drug Violence, Criminal Cops and Politicians in Colombia and Mexico, ganador de múltiples premios. También contamos con la presencia de Sebastiana Barraez, quien es periodista venezolana especializada en las dinámicas de la frontera entre Venezuela y Colombia, así como en las dinámicas internas de la fuerza pública en Venezuela. Ella es columnista de varias revistas y periódicos venezolanos como Frontera Viva y Punto de Corte. Además, ha brindado varias conferencias en América Latina y en Europa sobre temas políticos y sociales. Ella escribe con frecuencia en su blog Sebastiana Sin Secretos. Y para finalizar, permítanme presentarle a nuestro moderador Javier Mallorca. Javier es periodista venezolano, consultor y editor de Crímenes sin Castigo. Él cuenta con más de 20 años de experiencia en periodismo y se ha especializado en criminalística y en asuntos de seguridad. Ha sido columnista de varios medios venezolanos como El Nacional, Runrunes y Analítica. Ha sido además docente de periodismo y ética en diversas instituciones de este país y es autor de varios libros enfocados en los actores y dinámicas criminales en Venezuela. Les agradecemos muchísimo, les agradecemos a todos por su participación, por aceptar esta invitación y sin más preámbulos le doy la palabra a nuestro moderador Javier. Muchísimas gracias a los amigos de Insight Crime y a todos los que han participado en este extraordinario trabajo, La Revolución de la Cocaína. Les habla Javier Ignacio Mallorca, periodista y consultor, como ya lo habían dicho en la presentación previa. Básicamente vamos a servir en esta sesión como moderadores y además de eso como una especie de pivot y comentarista de las intervenciones que tengan a bien nuestros panelistas. Quisiera aprovechar esta oportunidad para transmitirles a ustedes algunas palabras en torno a la importancia del trabajo que se va a presentar en esta sesión. La revolución de la cocaína es quizá la actualización más completa que se ha hecho en los últimos años desde una perspectiva privada independiente en torno
a algo sobre lo cual se comenta mucho, pero en torno a lo que se ha levantado muy poca información. Y esto tiene que ver con el involucramiento de Venezuela y de sus principales actores políticos en la industria de la droga venezolana. Como sabemos, estamos acostumbrados a leer periódicamente los informes que son emitidos desde entidades como el Departamento de Estado, la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes, incluso Europol últimamente ha emitido informes sobre el tema venezolano. Pero estos son documentos que contienen como muy pocos avances unos con respecto a otros en sus ediciones anteriores. A veces son extraordinariamente monótonos. En lo que podremos ver a continuación, tendremos el producto de un trabajo periodístico que se nos antoja fue bastante minucioso, bastante exhaustivo, y que además tiene una diferencia fundamental con respecto a estos informes de los que les he hablado, que son emitidos por entidades públicas, y es que tuvo trabajo de campo. Hubo diálogo con actores que están directamente involucrados con el problema del tráfico de drogas, pero también de otros aspectos que vienen siendo detectados cada vez con mayor intensidad y que son plasmados en este trabajo, y que tienen que ver con la utilización del territorio venezolano para instalación de enclaves, para la incorporación en las primeras fases de la industria de la fabricación de la cocaína. Hay incluso unos mapas sumamente interesantes. Por supuesto que no les voy a hacerlas de spoiler en este momento. No vamos a adelantar el final de la novela, ni tampoco vamos a llover sobre lo que Jeremy nos va a decir. De manera que mi primera recomendación, por supuesto, es que ustedes se asomen a este trabajo, que lo lean y que lo digieran, porque realmente nos pareció el producto de una labor bastante honesta e intensiva. Ya en años anteriores, quien les habla tuvo la oportunidad de hacer una primera evaluación sobre el problema de las drogas en Venezuela. Y una de las observaciones que hicimos, ya esto fue por allá por 2007, 2008, era ver con preocupación cómo el país atravesaba por un proceso de aislamiento que era muy intenso, muy además como promovido desde las instancias de decisión en torno a los distintos temas que tenían que ver con el combate al delito organizado y en específico al tema de las drogas. Esta característica intentó ser después mitigada mediante convenios bilaterales que además eran divulgados con muchísima propaganda desde las instancias de decisión, pero que en el fondo no atacaban verdaderamente el asunto. El país seguía tratando de invocar un principio de soberanía, falso por cierto, frente a una industria multimillonaria que además de eso aprovecha las diferencias entre los conceptos de soberanía precisamente que se aplican entre un Estado y otro para su propio beneficio. Bueno, esto siguió avanzando, por desgracia. No pocas personas han muerto producto de esta circunstancia. Muchos señalan que buena parte de la violencia homicida que existe en Venezuela está íntimamente vinculada con el avance de la industria de la droga en el país. Por supuesto que sobre esto puede haber debate y discusión, pero es algo que se ha dicho con muchísimo fundamento desde instituciones como el Observatorio Venezolano de la Violencia, instituciones internacionales también. Por ende, la industria de la droga debe ser tomada en cuenta, especialmente con los cambios que se han venido implantando en el país a partir de la emergencia humanitaria compleja que ha enviado enormes oleadas de migrantes en unas condiciones además de muchísima vulnerabilidad a incorporarse
a actividades ilegales, dentro de las cuales se encuentran las primeras fases de la industria de la droga. Yo no voy a no me voy a extender mucho más en estos comentarios. Ya habrá la oportunidad de tomar la palabra nuevamente a lo largo de esta sesión. Quiero entonces entregar la posta al amigo y colega Jeremy McDermott. Ya se hizo una presentación sobre él, co-director y fundador de Inside Crime, y uno de los elementos fundamentales para que este trabajo fuese posible. Nuevamente, muchas gracias por esta convocatoria, y Jeremy, todo tuyo. Muchas gracias, Javier. Déjame intentar compartir mi pantalla. Listo. Bueno, primero, gracias por acompañarnos hoy y un agradecimiento especial a nuestras panelistas y el moderador, todos expertos en el campo de crimen organizado y narcotráfico en Venezuela. Desde que Colombia comenzó a producir cocaína a escala industrial, la droga transita por Venezuela rumbo a los dos principales mercados de consumo, de Estados Unidos y de Europa. En los primeros días, este comercio era manejado casi exclusivamente por traficantes colombianos, quienes pagaban a las autoridades venezolanas, las fuerzas de seguridad, funcionarios portuarios y aeroportuarios, para permitir que los envíos pasaran sin ser molestados, tal que como lo estaban haciendo los colombianos en todas las demás naciones de tránsito que utilizaron. Pero hoy Venezuela es mucho más que una nación de tránsito. Después de la elección de Hugo Chávez como presidente, y especialmente después del intento de golpe de Estado de 2002, vimos un cambio gradual en la forma en que se manejaba el narcotráfico en Venezuela. Hubo dos catalizadores para esto, ambos vinculados. El primero fue la posición adversaria que tomó Chávez contra Estados Unidos, que fue una de las pocas naciones que reconoció el golpe de Estado, y contra su aliado regional más cercano, Colombia. El segundo fue la adopción de los grupos guerrilleros colombianos, especialmente la FARC, como aliados estratégicos y socios ideológicos, en parte fomentado por Cuba, que había estado exportando la revolución desde que Castro tomó el poder en 1959. Dentro de Colombia, durante la década de los 90 y principios de 2000, los guerrilleros, particularmente las FARC, profundizaron su participación en el narcotráfico en Colombia, protegiendo cultivos de coca, laboratorios, corredores de movimiento y puntos de salida de cargamentos de cocaína. Y antes de su desmovilización en 2017, se podría argumentar que las FARC y en menor medida el ELN tenía influencia sobre 70% de la producción de cocaína en Colombia. Con Chávez abrazando a las guerrillas colombianas como aliados estratégicos, él, a sabiendas o no, abrazó el tráfico de cocaína. Como exsoldado que dirigía un régimen político casi pretoriano, Chávez le dijo a su ejército que apoyara a las guerrillas, permitiéndoles un refugio seguro en el país. Y muchos de los militares tomaron esto como un permiso tácito para involucrarse en el narcotráfico. Con el tiempo, las tradicionales traficantes colombianos que habían manejado la mayor parte del negocio en Venezuela fueron capturados o expulsados, y sus posiciones fueron ocupadas por la guerrilla colombiana o narcos venezolanos, incluidos militares y altos funcionarios chavistas. Walid Makhler, aquí en la foto, fue uno de los pioneros del narcotráfico venezolano aliado con elementos militares.
y él fue condenado por narcotráfico en Venezuela en 2015. En la última década hemos visto el rápido desarrollo del crimen organizado en Venezuela en forma de planes, megabandas, sindicatos y algunos colectivos, alimentando la creciente participación en actividades delictivas, incluido el narcotráfico. Hoy en día, el crimen organizado venezolano está volviendo cada vez más transnacional, a menudo aprovechándose de la creciente y a menudo desesperada diáspora de más de 6 millones de venezolanos. Durante la presidencia de Nicolás Maduro, Venezuela sufrió un colapso económico y tuvo que recurrir a la dolarización para detener la hiperinflación. Aquí es donde realmente despegó la revolución en el narco venezolano. Incapaz de asegurar la lealtad de las diferentes facciones de chavismo a través del desembolso de fondos centrales, Maduro se convirtió en como un monarca medieval, dispersando feudos lucrativos a los fieles. Estos pueden ser contratos estatales, pueden ser un puesto en el estado de Bolívar, donde hay extensas minas de oro, o puede ser un trabajo en la frontera con Colombia o la costa Caribe en territorio estratégico para el tránsito y producción de cocaína. Cualquier oficial aquí tiene ganancias garantizadas en moneda extranjera. Los guerrilleros colombianos que han tenido refugio a lo largo de la frontera en los estados de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas son sus socios de confianza desde hace mucho tiempo para el narcotráfico. Ellos son expertos en la producción de cocaína, un sistema que ellos han perfeccionado en Colombia durante los últimos 40 años. Con un gobierno amigo desesperado por obtener divisas, los guerrilleros instalaron laboratorios de droga, pistas de aterrizaje en todas sus áreas de influencia en Venezuela. Y hoy traen coca de los llanos colombianos o la región de Catatumbo en Colombia para procesarla en Venezuela. Y como Venezuela tiene condiciones climáticas y topográficas similares de Colombia, ellos empezaron a incentivar la siembra de coca. Hoy tenemos el sistema de producción de cocaína de Colombia replicado en Venezuela. Hemos confirmado la presencia de las plantaciones de coca de tamaño industrial, tanto en Zulia como en Apure. Y hemos encontrado algo de coca en Táchira y Amazonas. El cultivo de coca aún está en sus inicios en Venezuela, pero las condiciones están ahí. Y el comercio está floreciendo, lo que significa que Venezuela podría unirse a Colombia, Perú y Bolivia como una de las principales naciones productoras de cocaína. Con presupuestos limitados para el gobierno local y nacional y salarios de miseria, los políticos y funcionarios de todo tipo necesitan otras fuentes de dinero. El crimen organizado y el narcotráfico proporcionan parte de ese dinero. La línea entre generales, funcionarios estatales y políticos desapareció hace mucho tiempo en el sentido que todos están involucrados en la vida política y todos necesitan dinero para hacer campaña para un cargo o para administrar sus feudos políticos. El tráfico de drogas se convirtió en una gran fuente de ingresos para muchos de ellos. Los dólares físicos que han permitido la paulatina dolarización de Venezuela, que es aislado del sistema financiero internacional por las sanciones, proviene en parte del narcotráfico.
la fusión de elementos del chavismo con el narcotráfico ya se dio. Gran parte de esta fusión es evidente en los territorios clave de narcotráfico que se muestran aquí. Quien quiera que controla este territorio tiene acceso a enormes ganancias de narcotráfico. Si quiere ser un narcotraficante de alta gama en Venezuela hoy, quiere tener acceso a los grupos guerrilleros colombianos que dominen la producción en Venezuela, necesita las autoridades venezolanas locales que permiten la producción y transporte de cocaína y necesita la bendición del régimen de Maduro para llevar a cabo negocios sin ser molestados. Ahora hay varios narcotraficantes venezolanos de alta gama aliados con funcionarios chavistas capaces de reunir cargamentos de cocaína de varias toneladas. Este sistema es lo que a menudo se llama el cártel de los soles hoy, que no es un cártel y ya no está restringido a los militares como antes, sino es una red de redes, muchas células que funcionan independiente unas de otras, pero todas unidas por la bendición del gobierno chavista. Sin esto no pueden operar y se enfrentan a capturas o incautaciones de cargamentos por parte de las fuerzas de seguridad. Maduro ahora tiene que tratar de regular el narcotráfico y las fuerzas criminales dispares que él permite operar en Venezuela. Y él tiene que castigar a los que se pasan de la raya, como el 10º Frente de las disidentes de las FARC o el megabanda de Coqui, ambos ahora diezmados. Mientras este sistema se mantenga, el tráfico de droga seguirá creciendo, junto con la posibilidad del país de convertirse en uno de los principales productores de cocaína en el mundo. Se puede leer la investigación completa y en inglés o en español en nuestro sitio de web insightcrime.org. Y con eso yo voy a pasar otra vez la palabra a Javier. Gracias. Gracias, Jeremy, por esa presentación. Cada idea resuena allí como un martillo. Yo, desde luego, a riesgo de dejar algunas por fuera y en atención a la brevedad del tiempo, voy a rescatar dos de ellas que me parecen fundamentales. En primer lugar, la confirmación sobre la presencia de crecientes extensiones de coca en Venezuela. Hablas de 4 estados, Zulia, Apure, Táchira y Amazonas. Yo recuerdo en una excursión que hicimos en el estado Táchira cuando todavía existía algún tipo de cobertura periodística junto con acceso a la fuente, encontramos allá arbustos de coca de unos 3 metros de altura, lo que indicaba además una presencia prolongada en ese mismo sector, y nos preguntábamos hasta dónde ese proceso podía llegar. Bueno, aquí está en parte la respuesta que nos da Jeremy. Y esta es el primer elemento que me parece absolutamente destacable. En segundo lugar, la exposición pone en su sitio debido esta narrativa que se ha tejido con muchísima polémica, por cierto, y no es para menos, en torno al cartel de los soles. La caracterización del cartel de los soles como una red de redes me parece fundamental. En lo personal siempre hemos sostenido además que eso no era un cartel como, digamos, se podía concebir desde la teoría económica, y que, por supuesto, esto ha tenido toda una evolución que en este momento se presenta además
o se manifiesta con acciones selectivas desde el Estado hacia aquellos que, como tú mismo lo has dicho, se comen la luz, se pasan de la raya. Creo que estas dos ideas son fundamentales. Vamos ahora a ceder la palabra en el turno nos queda Sebastiana Barraez, la colega periodista de muchísimos años en la cobertura de asuntos de seguridad y temas especialmente militares, en este momento con participación en su propia página Sebastiana Sin Secretos, cuya lectura recomiendo, y también con notas muy frecuentes en portales diversos como Frontera Viva y creo que también Infobae, por lo que hemos podido comprender. Sebastiana, la palabra es tuya y muchas gracias por tu participación. Buenos días, primero que todo, muchas gracias a INSECAI, entre otras cosas, por este trabajo que la verdad debo destacar la buena impresión que me causó, entre otras cosas, porque creo que puntualizaron hechos que hasta ahora se habían dado como supuestos, creo que además escudriñan en hechos relevantes de lo que acontece en el marco del narcotráfico en Venezuela. Quizás lo primero que debo decir es que esto me causa un profundo dolor. Me causa dolor como venezolana, me causa dolor como periodista y la verdad como quien ama a este país, porque no quisiéramos repetir lo que le ha sucedido a Colombia. Y casualmente en el informe hay una frase que me impresionó mucho, que me tocó, porque un país que ingresa como productor de droga, pues no es fácil que salga de ahí. Y nosotros, entre otras cosas, tal y como se revela, es precisamente el tránsito de ser un país que hasta ahora ha funcionado solamente como puente del paso de la droga que viene desde Colombia, lamentablemente para irnos poco a poco convirtiendo en un país productor de cocaína. A ver, creo que hay algunas cosas son muy evidentes. La relación un poco entre la institución castrense, o mejor dicho, militares que han cumplido un rol importante en diferentes partes del país, sobre todo en frontera, la relación con el sector político y la relación con la guerrilla colombiana, tanto del Ejército de Liberación Nacional como de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pero voy a confesar que me impresionó algo en particular del cual no había, digamos, tomado particular conciencia, porque si bien es cierto que yo he trabajado durante muchos años el tema fronterizo, Zulia, Táchira, Apure y parte de Amazonas, la verdad es que en el caso de algunos estados como Falcón, pues no habían sido un punto de atención en lo que al narcotráfico se refiere, por lo menos para mí, y descubro que precisamente este estudio lo analiza como uno de los puntos importantes de las rutas del narcotráfico. Lo digo porque allí hacen énfasis, incluso hay un apartado con el caso de Chiches de Smith, la persona que fue detenida, que durante muchos años además, pues era mencionado en el estado Falcón como parte de esa, de esa red del narcotráfico en Venezuela. Y dicen allí que ha tenido, digamos, la tolerancia, el beneplácito del gobernador Víctor Clark. Pero es que esto no es nuevo. No es nuevo porque es que hay un antecedente que es además lo que me causa profundo temor y de verdad que creo que uno se pregunta si nosotros ya no estamos tan imbuidos como país en este asunto del narcotráfico. Antes de Chiche Smith, un personaje, Simón Álvarez, muy también relacionado con los sectores políticos del país. Además, gobernadora
como de su esposo, el antes gobernador Jesús Montilla. Pero hay un hecho además importante. Simón Álvarez, en un enfrentamiento que tiene con otro narcotraficante de este estado, Falcón, termina siendo protegido por Hugo Armando Carvajal Barrios, el general que está preso en estos momentos en España. Y precisamente Simón Álvarez se suicida en la finca del general Carvajal, en un hecho que pasó como muy silencioso por muchas razones, entre otras cosas porque Carvajal Barrios era un general poderoso en Venezuela. Ya en ese momento no había salido, porque el narcotráfico siempre ha sido silente en Venezuela. Ya se me está terminando el tiempo, pero no quiero dejar de mencionar que hay una respuesta a algo que se menciona ahí en el informe, y es esa manera como se ha encubierto la actividad de algunos políticos y militares en la actividad del narcotráfico comprando fincas. Nosotros hemos venido revelando en los últimos trabajos que hemos presentado en Infobae la compra por parte de varios militares y políticos de grandes hatos en el estado Apure. Es todo lo que tengo que decir por ahora. Muchas gracias. Gracias, Sebastiana, por la intervención y además recordar ese evento que tiene mucho que ver de la muerte del empresario Simón Álvarez. Eso ha tenido repercusiones diversas sobre el tema de las actividades ilegales en todo el occidente de Venezuela. Una de las que quizá podríamos refrescar es que le dejó prácticamente todo ese terreno libre a Emilio Martínez, alias Chiche Smith, cuya presencia y actividades se reporta precisamente en este informe La Revolución de la Cocaína. Quiero recordar a todos ustedes que para hacer llegar alguna pregunta o inquietud en torno a este trabajo, pueden escribirlas en el chat de discusión o a través de los espacios que están dispuestos para tal efecto en los canales de YouTube y de Facebook, y en la cuenta de Twitter Inside Crime, y también la que es en inglés, esta es en inglés, la que es en español, Inside Crime _ES. Repito, Inside Crime para las cuentas en inglés e Inside Crime _ES. Bueno, dicho esto, entregamos la palabra a nuestra siguiente panelista, Angélica Durán. Por cierto, no sé si Jeremy tiene alguna inquietud o comentario sobre lo dicho por Sebastián. No sé, Jeremy, si quieres hacer algún subrayado. Había una cosa que me llamó la atención que yo no he pensado en profundidad, que menciona Sebastián, que obviamente tiene un conocimiento profundo sobre estos temas. Es la idea de cuando un país ya es productor de cocaína, es muy difícil erradicar eso. Mira qué ha pasado en Colombia, donde el gobierno colombiano, con apoyo de miles de millones de dólares por parte de Estados Unidos, no solo no ha podido erradicar los cultivos de coca, pero Colombia está produciendo más cocaína que nunca. Entonces, yo creo el reto a la seguridad nacional de Venezuela, si esos cultivos continúan, se puede convertir en un problema no solo para Maduro y el régimen actual, pero si un día llega otro gobierno, la posibilidad de enfrentar a este crimen organizado que ya tiene raíces literalmente en partes del país podría ser un reto gigantesco. Muchas gracias, Sebastián. Listo. Ok, bueno, pues ante todo, primero quiero darle las gracias a Jerry por invitarme a comentar este importante documento y esta investigación, y felicitar obviamente al equipo de Inside Crime
y a Jerry, porque obviamente este reporte, como todas las investigaciones que produce Inside Crime, es muy importante y va a ser creo, una referencia esencial para discutir el tema del narcotráfico en Venezuela y lo que ha pasado con los mercados de la cocaína y, bueno, las tendencias obviamente muy preocupantes y trágicas que combinan violencia, fragmentación criminal y corrupción y obviamente la crisis humanitaria que se da en Venezuela. Yo lo que quisiera hacer con mis comentarios sería como recalcar algunos de los puntos que para mí fueron muy importantes de este reporte para abrir un poco la discusión y pensar qué implica todo esto que este reporte nos está ayudando a entender mejor. Lo primero, obviamente, es entender que la expansión de las redes del narcotráfico en Venezuela tiene que ver inevitablemente con la crisis institucional y económica, el deterioro institucional que se ha dado en Venezuela. Y también tiene que ver con la incapacidad, creo yo, del gobierno colombiano de consolidar el proceso de paz, de atender a las fronteras desde donde muchas de estas dinámicas se han expandido hacia Venezuela y de alguna manera pues también de anticipar los problemas que se iban a venir después del proceso de paz con los espacios que eran controlados con las FARC, con la atomización de las organizaciones criminales. Obviamente el reporte se centra y está concentrado en el deterioro institucional de Venezuela, que es esencial para entender esto, pero creo que obviamente tenemos también que entender lo que ha pasado del lado colombiano y cómo eso ha afectado esta situación. Creo yo que otro punto crucial del reporte que ya también lo ha mencionado Jerry y Javier es cómo muestra cómo esta extensión de las redes de cocaína ha sido posible por el interés del gobierno venezolano de tolerar o de facilitar este narcotráfico, pero que la historia es mucho más compleja de lo que uno asumiría, en tanto que el gobierno, especialmente el gobierno de Maduro, a pesar de ser un gobierno autoritario, es un gobierno fragmentado y débil, con muchas divisiones internas, y de alguna manera el narcotráfico se convierte más importante en este contexto porque es lo que le permite estabilizar su poder, ¿no? al mantener y tolerar a quienes están involucrados en este negocio. Y aquí quisiera hacer para la discusión, yo quisiera aventurar un poco que este contexto es un poco más similar al colombiano de lo que uno se imaginaría, obviamente con muchas diferencias, básicamente la diferencia de que la intención del presidente de perpetuarse en el poder, pero y que hay una corrupción judicial enorme, pero creo que hay una similitud en tanto que las redes criminales son muy fragmentadas y descentralizadas, como varios de los ejemplos del reporte lo muestran y obviamente la discusión sobre el cartel de los soles. Y yo creo que esto es esencial para pensar políticas públicas, porque obviamente hay una diferencia enorme entre imaginarse el narcotráfico como una cadena totalmente centralizada y concentrada o entender que son estas redes mucho más complejas. Obviamente en estos contextos más descentralizados de fragmentación criminal se vuelve mucho más difícil enfrentar el problema. Obviamente los casos muy centralizados también son problemáticos, pero cuando las redes criminales son tan fragmentadas y tan descentralizadas como el caso colombiano lo muestra, acabarlas es muy difícil y se reproducen de una manera muy rápida. Otro punto importante es que obviamente, como ya lo mencionamos, como lo discutieron Sebastiana y Javier y obviamente Jerry, es este riesgo que Venezuela pueda transitar a ser un país de producción y cultivo de coca. Y eso sería obviamente un parteaguas muy importante para las cadenas de tráfico de cocaína, ya que la producción y el cultivo pues, se han concentrado por más de 3 décadas en Colombia, Bolivia y Perú. Aquí obviamente pues es importante recordar que la escala todavía es muy distinta, o sea, estamos hablando en Colombia 150,000 hectáreas de coca, en Perú o Bolivia, dependiendo del año que estamos hablando, en Perú son más o menos 50,000, en Bolivia son 25,000 hectáreas. Obviamente todavía hay una diferencia muy grande de escala, pero los signos sí son muy preocupantes y obviamente da el deterioro institucional económico, la crisis humanitaria pues crea como el caldo de cultivo muy fuerte para que pudiera darse esa expansión de cultivo de coca hacia Venezuela de una manera mucho más fuerte. Y obviamente eso lo que nos señala obviamente es que es muy importante ponerle mucha atención y hacer monitoreo a qué está pasando con esos cultivos, lo cual es muy difícil obviamente en las circunstancias políticas actuales.
Yo creo que el reporte también nos recuerda el papel importante de Estados Unidos y la politización de este papel, ¿no? Como se revela en la acusación del Departamento de Justicia hacia Maduro, que si bien obviamente muestra todas las evidencias de la asociación política criminal, obviamente tiene menos evidencia del tipo de corrupción muy centralizada, concentrada totalmente o maquinada totalmente por Maduro. Y obviamente aquí simplemente lo quiero decir porque uno puede contrastar esta acusación contra Maduro con el tiempo que le tomó, por ejemplo, al gobierno de Estados Unidos reconocer los lazos del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, con el narcotráfico, que apenas lo solicitó en extradición este año, en gran parte porque era un asociado político. Entonces esto es importante también, creo que el papel de Estados Unidos aquí es importante entenderlo. Y finalmente, creo que pensando hacia el futuro, el reporte pues obviamente nos deja muy claro que las soluciones hacia el futuro no son fáciles, que frenar esta situación va a ser muy difícil porque obviamente, como Jerry lo decía, pues una vez estas dinámicas empiezan, es muy difícil controlarlas y como decía yo, el nivel de fragmentación, el deterioro político y económico crean como el caldo de cultivo esencial. Sin embargo, creo que el reporte muestra una manera clara o nos hace pensar, creo yo, al menos personalmente, creo que sugiere que el aislamiento internacional de Venezuela no ha servido de ninguna manera para los objetivos que se pretendían, que es lograr una transición política, y se ha hecho mucho más difícil y ha seguramente contribuido también a la expansión de este problema. Y yo creo que obviamente es importante repensar hasta qué punto este aislamiento internacional realmente tiene un efecto mucho más negativo del que se pretendía y obviamente sí hay que pensar soluciones a futuro. Creo que unas de esas pasan por repensar cómo se reintroduce Venezuela en el sistema internacional, porque claramente lo que ha pasado hasta ahora no ha contribuido a mejorar la situación de ninguna manera. Entonces, con eso quisiera cerrar mis comentarios por ahora. Creo que ya estamos llegando a mi tiempo. Lo último también, obviamente, que quisiera decir es que el reporte muestra también de una manera muy clara es que este deterioro que se ha dado durante la época de Maduro es muy claro, pero también que este es un proceso que se ha dado por un tiempo ya, como lo decía Javier. Obviamente Venezuela ha sido un país de tránsito por mucho tiempo. Ya en 1990 el Departamento de Estado de Estados Unidos calculaba que entre 100 y 200 toneladas de cocaína pasaban por Venezuela. Obviamente en el reporte, por ejemplo, nos habla de 250 toneladas métricas de cocaína que pueden estar pasando por Venezuela. Entonces, obviamente estamos hablando de un proceso que lleva ya mucho tiempo, que obviamente se deteriora y se descentraliza y se fragmenta, dadas las situaciones, las circunstancias políticas y económicas de Venezuela. Entonces, de nuevo, quisiera felicitar al grupo de Inside Crime por su esfuerzo investigativo y por producir este reporte tan importante y ayudarnos a entender mejor lo que está pasando en Venezuela. Gracias. Gracias, Angélica, por tus reflexiones, que además nos aportan nuevos elementos para la discusión, ¿no? Yo creo que aquí podemos empezar a hablar de una perspectiva en torno al tema de la instalación de la industria de la droga en Venezuela, pero además cuáles serían las consecuencias en el plano regional, por lo menos en lo que respecta a seguridad ciudadana. No sé si Jeremy tiene alguna reflexión adicional. Sí, había dos cosas que me llaman la atención en los comentarios de Angélica. Uno es este patrón de fragmentación del crimen organizado, que es una fenómeno pues, regional, particularmente en Colombia. Y yo creo que esa es una de las razones por qué el régimen bolivariano quiere concentrar mucho del negocio en las manos de la guerrilla colombiana, particularmente el ELN, porque ese es un grupo disciplinado, particularmente comparado con crimen organizado venezolano, y tiene su territorio bien marcado, tiene sus rutas, y entonces es mucho más fácil controlar y poner los peajes o impuestos que los oficiales chavistas ponen sobre el narcotráfico en Venezuela. Y el segundo punto, Colombia y Venezuela, en términos criminales, son gemelos.
y obviamente las fallas en el proceso de paz con la FARC primero ha cerrado la puerta para el ELN en términos de hacer una negociación seria. Y también uno tiene que decir que mientras el ELN tiene no solo un santuario en Venezuela, porque yo creo el ELN hoy en día es un grupo colombo-venezolano, ellos no tienen motivación para negociar. Al contrario, están creciendo, son más fuertes que nunca y Venezuela se convirtió en no solo un santuario, pero un fuente de ingresos para el ELN, una fuente de reclutos, una fuente de trabajo político y apoyo político. Entonces, esas dinámicas del narcotráfico en Venezuela y la participación de grupos colombianos, netamente en la guerrilla, tiene implicaciones y repercusiones gigantescas para los dos países. Gracias. Gracias, Jeremy. Bueno, con estas intervenciones damos por finalizado el lapso de los panelistas. Estamos ahorita en el proceso de aglutinar las preguntas. Vienen en aluvión, mientras nuestro equipo está haciendo una labor de síntesis allí. No voy a perder la oportunidad de hacerle una pregunta a Jeremy en torno a este trabajo, digamos un poco para romper el hielo. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención de este reporte, Jeremy, es ese rol que se le asigna tanto a Maduro como a todo el aparato de seguridad venezolano como regulador de este mercado ilegal. ¿Tú podrías explicar un poco más sobre eso y qué diferencia representa esto con respecto a lo que había anteriormente? Pues la idea detrás de esta idea de regulación, Javier, es que por las razones que yo mencioné en la presentación, Maduro no puede comprar la lealtad de los funcionarios, las facciones chavistas con el desembolso central, porque Venezuela se convirtió en un kleptocracia y ahora no hay nada que se pueda robar del presupuesto central del gobierno. Pues esto está mejorando un poco con el alto del costo de un barril de petróleo, pero todavía este es un gobierno que tiene muy poca flexibilidad en términos de finanzas. Entonces, Maduro tiene que asegurar que sus fieles tienen acceso a fuentes de ingresos, particularmente fuentes de ingresos en dólares, porque como tú y Sebastián saben mucho mejor que nosotros, el costo de vida en Venezuela, gracias a la dolarización, ha incrementado en una manera exponencial. Y si uno no tiene acceso a dólares y está viviendo de sus salarios en bolívares, pues es una miseria. Entonces, Maduro está usando el narcotráfico para una manera de premiar a su gente, particularmente los militares, que tienen todavía un papel tan importante en la gobernación y la estructura de poder en Venezuela. Pero él quiere controlar a quién recibe la plata del narcotráfico. Él quiere controlar quién está manejando el negocio del narcotráfico. Y él tiene que manejar con un sistema de premios y castigos toda esta plata. Entonces, por esta razón, creo la mejor manera de describirlo es un sistema de regulación, y que para mí el cartel de los soles hoy en día es la regulación del narcotráfico en Venezuela por parte de elementos del régimen chavista. Ok, muchas gracias, Jeremy. Bueno, aquí están llegando ya las primeras preguntas. Otra vez para Jeremy. Son varias, así que bueno, si puedes, papel y lápiz. ¿Cuántas hectáreas de cultivo se estima que hay en Venezuela
¿En qué estados han identificado la existencia de estas hectáreas? ¿Y qué características específicas hacen pensar que el sistema de cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia ya está presente en Venezuela? Es decir, aquí hay una pregunta adicional. ¿Quién controla esa actividad de cultivo aquí en el país? Muchas gracias. Bueno, yo estaba preparado para esta pregunta del número de cultivos. Uno de los problemas que hemos enfrentado y el equipo hemos discutido si podemos mandar un dron para intentar conseguir imágenes de estos cultivos para conseguir una idea por lo menos de la escala. No hemos podido. Son bien protegidos. Y el acceso en estas zonas, particularmente en Apure, en este momento es bastante difícil. Pero yo creo que estamos en cientos de hectáreas, no miles de hectáreas en este momento. Y yo creo que están concentrados en varios municipios, netamente en el sur de Zulia y en la frontera Apure-Arauca, donde hay esta infraestructura que yo mencioné de cultivos, al lado de laboratorios, al lado de pistas. Y en Zulia, yo creo que la gran mayoría de esos están en las manos del ELN, mientras en Apure, gran parte del negocio está en las manos de disidentes de las FARC, particularmente la segunda Marquetalia. Pero tenemos información anecdotal que no hemos podido confirmar físicamente de ver los cultivos en Táchira, y tú has mencionado eso personalmente, entonces gracias por esta confirmación. Y también en Amazonas, donde hay presencia de otro elemento de la disidencia de las FARC, el Frente Negro Acacio, que está manejando narcotráfico y minería en el estado de Amazonas. Entonces, lo siento que no tengo un número. Yo creo que estamos en cientos de hectáreas de coca en Venezuela hoy en día. Vale, aquí hay una pregunta para Sebastiana Barraez. No sé si ella está en línea. Sabemos que en Táchira, donde presumimos que ella se encuentra, ahí está Sebastiana, sí. Sebastiana, una pregunta para ti. Dice, a diferencia de México y Colombia, que son aliados, entre comillas, de Estados Unidos, ¿cómo se podría desarrollar una guerra contra las drogas en Venezuela? Pues yo lamentablemente no puedo contestar esa pregunta. No la puedo contestar porque sería sencillamente especular en relación con dar una respuesta al respecto. Así que creo que lo responsable es no decir lo que uno cree que se puede hacer y decir de verdad que prefiero no responderla porque no tengo realmente elementos para poder responderla. Bien, quizá podemos empalmar en este tópico también con la pregunta que se le hace a Angélica. Angélica Durán, muchas de las dinámicas de corrupción mencionadas a lo largo de la investigación también están presentes en otros países de la región. Creo que incluso lo mencionabas en tu primera intervención. Afectan a países aliados de Estados Unidos como Colombia y México. Entonces, ¿qué hace a Venezuela o qué hace de Venezuela algo distinto? Bueno, pues yo creo que la respuesta es un poco obvia, y es obviamente que el régimen venezolano desde el chavismo, desde la elección de Chávez, nunca ha sido un aliado de Estados Unidos y hace parte de lo que Estados Unidos llama la troika del mal, o los tres regímenes del mal, que son Nicaragua, Cuba y Venezuela, que obviamente sin disminuir de ninguna manera las dinámicas complicadas y autoritarias de estos países, pero obviamente a la vez hay muchos otros que son ignorados. Entonces, pues creo que esto simplemente es un patrón pues ya muy largo, de mucho tiempo, donde quienes se atacan en temas de narcotráfico y a dónde van las sanciones siempre tiene que ver pues con
con decisiones políticas de quiénes son aliados o no. Yo, como lo decía, el caso de Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, es tal vez uno de los ejemplos recientes más claros, ¿no? Que ha tenido el gobierno de Estados Unidos ha tenido por mucho tiempo, tenía toda la evidencia respecto a su involucramiento directo en el narcotráfico, con su hermano teniendo una sentencia en Estados Unidos, pero solo hasta este año se hace una condena en su contra. Entonces sí, ese es obviamente un patrón que tiene que ver con los intereses políticos, y obviamente, pues como decía yo creo que el aislamiento lo hace más complicado precisamente por lo que decía Jerry, porque es que hace que finalmente el narcotráfico se convierta en la forma más fácil que tiene el gobierno de mantener su poder, porque no hay otras, digamos, no. Y creo que de alguna manera las divisiones internas podrían ser una forma de facilitar una transición, pero obviamente como estas élites están tan divididas, pero tan corruptas también, pues lo hace muy complicado. Llega otra pregunta para ti, Angélica, no te nos vayas. ¿Cuál es tu opinión sobre las sanciones impuestas a las élites, estoy leyendo, por parte de Estados Unidos? ¿Están afectando al narcotráfico? ¿Estas sanciones habrían acelerado el crecimiento del narco? Bueno, pues aquí obviamente creo que es especulando un poco, como lo acabo de decir y como creo que un poco lo muestra el reporte. Es posible que sí sea así, simplemente porque pues finalmente el narcotráfico puede ser una de las razones por las que la economía se mantiene a flote, y las sanciones obviamente no controlan esos flujos ilícitos, y entonces lo que hacen es que esos flujos ilícitos se vuelvan mucho más importantes aún para mantener el régimen a flote. Y obviamente pues las sanciones hasta cierto punto también han tenido su influencia en la crisis económica venezolana, obviamente las políticas del gobierno también, pero obviamente hacen que el cóctel sea mucho más complicado. Entonces, sí, desafortunadamente, hay todo un debate académico sobre en qué contextos las sanciones son eficientes o no. Hay unos casos en los que pueden ser eficientes, pero creo que ya dado el tiempo que lleva en Venezuela las sanciones, es claro que esas sanciones a las élites no han logrado su objetivo, y sí pueden haber creado y abierto este espacio aún más en el que las actividades ilícitas y las economías ilícitas se convierten en la forma más directa para mantenerse en el poder, ¿no? La más efectiva. Estamos aquí deshabilitando o habilitando el micrófono. Vamos con una pregunta, Jeremy. Este reporte que acaban de presentar describe un régimen criminal en Venezuela. ¿Creen de verdad que es un régimen netamente criminal y corrupto, o hay alguna parte que conserve algo del proyecto político de Chávez? No, yo no creo que todo el PSV está metido en el AMPA con socios del narcotráfico. No, absolutamente no. Pero que sí creo es que el sistema de gobernanza del régimen de Maduro en este momento está construido con alianzas criminales. Y tal vez vale la pena regresar a los tiempos de Hugo Chávez. Y Chávez en este momento tenía el precio de petróleo en más de $100 por barril, tiene mucha plata para todos los programas sociales, y él desarrolló un sistema pretoriano, porque había militares en casi todos los órganos del Estado, porque él fue exmilitar, él tenía confianza en los militares. Maduro nunca fue militar. Entonces, él ha tenido de recomponer o rediseñar el sistema de poder en Venezuela. Y él ha tenido que hacerlo forzado por la situación económica. Y por esta razón yo regreso a esta idea de una monarca feudal, porque él tiene que comprar la lealtad de algunas personas claves para mantenerse en el poder. Y yo creo que esta gente sí son socios de criminales. Y hay
la evolución de un sistema de gobernanza criminal. Le digo un ejemplo. Por ejemplo, Freddy Bernal en Táchira. Freddy Bernal llegó inicialmente como un protector de Táchira, porque no fue gobernador como es hoy en día, y su misión fue tomar control de Táchira, que han sido anteriormente en manos de oposición, y obviamente con el principal cruce entre Colombia y Venezuela, es uno de los centros de contrabando y de narcotráfico. Y la persona o las personas que controlan estas trochas y las economías ilegales de Táchira tiene acceso a rentas criminales gigantescos. Entonces, para mí el ejemplo de Freddy Bernal es un ejemplo de una chavista metido netamente en actividades criminales, aliado con elementos de la guerrilla colombiana del ELN, para asumir control de rentas criminales. Eso no significa que todos los elementos de PSV tiene esta misma relación, y muchas partes de Venezuela no tiene estas rentas criminales porque no hay narcotráfico, no hay oro, hay muy poco contrabando, muy poco extorsión, etcétera, etcétera. Entonces, es muy fácil decir, no, este régimen de Nicolás Maduro es totalmente criminalizado. No. Yo creo que Maduro está regulando varias actividades criminales. Yo no creo que él personalmente está organizando cargamentos de cocaína, no. Yo creo que él está manejando un sistema para mantenerse en poder que tiene acceso a rentas criminales como uno de los elementos claves de su sistema de gobernanza. Gracias. Llega aquí otra pregunta para ti, Jeremy. ¿De qué tamaño, por cierto, enlaza con la respuesta anterior, de qué tamaño son las economías ilícitas en Venezuela? Y hace el planteamiento de la pregunta una referencia específica al tráfico de drogas y a la minería ilegal. Bueno, hemos hablado mucho de las panelistas e incluso vos, Javier, sobre cómo las épocas del chavismo. Y yo creo que las rentas criminales han cambiado con el tiempo. Y yo creo que en la época de Chávez, el botín más grande fue el Estado, la cleptocracia, la corrupción, el robo sistemático de los arcos del Estado. Esta ya no es uno de las rentas criminales más grandes porque está en un gobierno en bancarrota. Yo creo que había después también el contrabando de petróleo, particularmente a Colombia, que también fue una renta criminal muy importante en su época, cuando fue casi gratis la gasolina en Venezuela. Eso también se acabó con el crisis petrolero, y que tú sabes muy bien, ni los venezolanos hoy en día pueden conseguir combustible en muchas partes del país. Entonces, esta economía ilegal desapareció también. Había y todavía hay el contrabando de toda forma de productos, medicinas, comida, repuestos de jarro, cualquier cosa que no se puede conseguir en Venezuela. Este contrabando, particularmente con Colombia, es otra fuente de ingresos criminales muy grandes. Eso sí, continúa. Control de las trochas para cobrar peaje a los refugios de los venezolanos huyendo del país, yo también creo es una fuente de ingresos importante. Pero hoy en día yo creo que el oro y el narcotráfico son dos de las rentas criminales más importantes en este momento. Y Bolívar, central de la producción de oro, tiene una participación muy grande de los sindicatos, los militares y elementos
criminales en la explotación y venta internacional de oro, porque tenemos que recordar que también las sanciones aplican no solo al petróleo venezolano, pero también al oro. Entonces, eso necesita una red para sacar el oro del país y venderlos en los mercados internacionales. Y como puede ver en este informe, creemos que Venezuela se convirtió en uno de los ejes de narcotráfico de cocaína en América del Sur. Y yo creo que esa es una renta criminal en aumento. Y si los cultivos continúan expandiéndose desde dentro de los estados fronterizos y tal vez en otras partes, eso también va a alimentar todavía más las ganancias potenciales del narcotráfico. Entonces, y tenemos que recordar que tú sabes muy bien, Javier, es que no hay elecciones presidenciales ahora hasta el fin de 2024. Entonces, Maduro en este momento es más estable políticamente, tal vez que nunca. Ya tiene control de la Asamblea Nacional. Recientemente, al fin del año pasado, había las elecciones para los alcaldes y gobernadores, donde el PSV realmente dominó. Entonces, y él tiene 2 años sin retos políticos para consolidar las finanzas de su gobierno, que están en problemas reales. Y yo creo que él va a enfocar obviamente en reconstruir el sector petrolero, pero también en regular el narcotráfico, que podría ser cada día más una fuente de ingresos importante. Bien, han llegado 2 preguntas para Sebastiana Barraez. Sebastiana está en línea, sí, ya vemos que va apareciendo en pantalla. Sebastiana, has reportado mucho sobre la guerrilla en la frontera. ¿Cómo ves la relación entre el conflicto que se ha planteado allí de un año para acá y el tema del tráfico de drogas? Esa es la primera pregunta, después vamos con la otra. Bueno, sin duda que es absolutamente preocupante, alarmante realmente la relación que hay entre los grupos guerrilleros y el narcotráfico en la frontera, que si bien es cierto, no es un hecho nuevo, pues es preocupante porque sencillamente en el caso más refiero a lo que ha ocurrido desde el 1 de enero de este año en adelante, pues hemos visto a un Ejército de Liberación Nacional apoyado, respaldado por la Fuerza Armada, específicamente por funcionarios tanto de la Guardia Nacional como de la Armada y el Ejército, ejerciendo funciones en la frontera contra las disidencias de la FARC. ¿Por qué creo que es relevante? Porque sin duda alguna que lo que se está discutiendo y peleando en este momento en nuestra frontera es el control de las rutas del narcotráfico. El hecho de que tengamos una cantidad de pistas de aterrizaje que cada día van creciendo, la verdad es que también tenemos un aumento progresivo, alarmante de la adquisición de fincas, hatos, haciendas por parte de militares y de políticos. Es decir, hay una relación muy estrecha entre el sector político, el sector militar, la guerrilla y el narcotráfico en nuestro país. Bueno, ya casi que contestaste de manera espontánea la segunda pregunta que te hacían, que ha llegado a nuestro chat. Teniendo en cuenta lo que has mencionado en tu intervención, ¿puedes profundizar un poco sobre esta dinámica de la compra de tierras y su relación con el tema del tráfico de drogas? Bueno, como yo contesté parte de esa pregunta, yo me voy a permitir decir algo que no puedo dejar de mencionar, y es que si bien es cierto que nosotros tenemos esta situación incómoda para el común del venezolano, incómoda para la población civil,
como es este aumento del narcotráfico, de la adquisición de fincas, de haciendas, de hatos, todo lo que se maneja a nivel del instituto, por ejemplo, de tierras, cuando aparece ante un productor o ante un dueño de finca para decirle, si no vendes, pues te abrimos un procedimiento. O sencillamente aparece la Fuerza Armada para decir, si no vendes, hay un expediente contra ti por narcotráfico o por cualquier otra cosa. Pero quiero decir que es alarmante porque yo creo que no solamente es que es preocupante que nosotros estemos convertidos en un país de paso de la droga e incluso tengamos estos pininos incipientes de producción en Venezuela. Es que yo creo que pareciera no haber una política coherente para enfrentar eso, tanto de Colombia, de Venezuela como de los Estados Unidos, principal país consumidor. ¿Por qué digo que es preocupante? Bueno, porque es que Estados Unidos se permite convertirse en el crítico de lo que ocurre en Colombia con producción o en Venezuela como paso, pero no sabemos realmente cuál es la política de Estados Unidos para evitar el consumo, porque es que sin consumidores no habría productores. Y es que el gran negocio que nosotros tenemos en relación con la droga entre Colombia, Venezuela, Estados Unidos y algunos países de Europa es que es un negocio de compra y venta de consumidores y de productores. Y hay una cosa a quienes nos ven y nos oyen que es sumamente relevante para lo que nos está ocurriendo. Es que este enfrentamiento interno en Venezuela entre los sectores de poder de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, pues también responde a un enfrentamiento entre sectores del ELN, la Fuerza Armada de la Segunda Marquetalia y del 10º Frente de la FARC. El caso es que finalmente las verdaderas y únicas víctimas de todo esto es la población civil, que finalmente termina sufriendo el recalentamiento de la economía por culpa del narcotráfico, pero también por la participación, la injerencia del narcotráfico en la vida cotidiana de los habitantes de la frontera y de toda Venezuela. Gracias, Sebastiana. Llegan preguntas para Jeremy McDermott. El Estado venezolano reporta mucho sobre operaciones contra el tráfico de drogas, incautaciones, y ustedes mencionan la erradicación de cultivos y la destrucción de laboratorios. Si el gobierno está metido en el narcotráfico, ¿por qué realizan estas operaciones? Bueno, es otra vez el regreso al sistema de regulación, que están pagando o operando con el permiso de los elementos chavistas, podría ser al nivel regional, en términos de dentro de Apure y dentro de Zulia, o al nivel nacional. Ellos pueden operar sin ser molestados. Si no está pagando al general o al político adecuado, eso es donde el castigo viene. Y yo creo que es importante, Javier, decir que hemos hablado mucho del ELN y las disidencias de la FARC. Ellos no son los únicos jugadores en Venezuela. Al contrario, yo mencioné este desarrollo acelerado de crimen organizado en Venezuela. Hay grupos como Tren de Aragua, que tiene, pues es una franquicia criminal que tiene, según nuestras calculaciones, mucho más de 2,000 miembros. Hay grupos como el Tren de Guyana, hay varias megabandas como el Coqui, como de Wilexis, hay algunos de los colectivos, el colectivo de seguridad fronteriza, hay el Tren del Llano, la Piedrita, Tres Raíces, los Meleán, los Leales, en fin, hay muchos que hemos visto en los últimos 10 años. Es esta evolución de grupos criminales, crimen organizado venezolano, y muchos de ellos
también tiene los mismos vínculos con elementos chavistas en las áreas donde ellos operan. Y para mí lo describimos como feudos criminales, donde hay un simbiosis entre elementos criminales y elementos políticos. Y hay como una escala de gobernanza criminal. Hay algunos casos donde pues un grupo criminal se puede operar bajo algunas reglas, hay un nivel de toleración. Pero hay otra extrema donde hay grupos irregulares y criminales que están asumiendo papeles del Estado. Están haciendo trabajo político en el sentido de reprimiendo a la oposición, intimidando durante elecciones, están aplicando justicia en algunos de sus áreas. Entonces, ¿qué tenemos? Es como una rompecabezas en partes de Venezuela de alianzas entre el mundo político y criminales. Y eso es otra vez del sistema de gobernanza que Maduro ha impuesto, porque él no tiene la lealtad de los militares como tenía Chávez. Y mucho de la gente que son leales a él, parte de su facción, comparado con la facción de Diosdado Cabello o otras facciones de chavistas, muchos de ellos han desarrollado esos niveles de relaciones con elementos criminales, no solo la guerrilla colombiana, no solo la frontera con Colombia y no solo el narcotráfico. Gracias, Jeremy. Nos estamos ya acercando a la hora límite. Siguen llegando preguntas al chat y a través de las cuentas Twitter. Jeremy, voy a condensar dos planteamientos que están acá. Nuevamente, pues, papel y lápiz. El primero, ¿qué incidencia tienen estos grupos venezolanos que están allí reflejados en el reporte sobre el área del Caribe y específicamente sobre República Dominicana y Haití, donde, por cierto, recordemos que fueron detenidos los sobrinos de la pareja presidencial? Esa es la primera pregunta. Y otra pregunta que empalma con lo que venías refiriendo en la última intervención. Se habla mucho de esta rivalidad entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello en Venezuela. Entonces, ¿qué impacto tiene eso? Tiene esa división, esa fractura, esa rivalidad entre lo que ustedes dicen que son, digamos, elementos para regular el narcotráfico. ¿Qué impacto tiene esa rivalidad en la regulación del mercado de las drogas? Bueno, con respecto al Caribe, yo creo que el papel de la República Dominicana es muy difícil subestimar. No solo en términos de narcotráfico, pero también en lavado de activos. Obviamente, las oportunidades para la oligarquía de tener plata fuera de Venezuela ha disminuido. Venezuela ha congelado varias cuentas, ha incautado empresas, ya está pasando cada día más en Europa, pero la República Dominicana es todavía un campo abierto y hay muchos venezolanos que salió hace rato para vivir allá. Entonces hay una red de venezolanos en la República Dominicana. La República Dominicana también tiene un papel importantísimo en el narcotráfico. Los grupos dominicanos primero está comprando cocaína en Venezuela y tiene sus propias redes vendiendo cocaína en Estados Unidos, particularmente en Boston y en Nueva York. Entonces, ellos controlan varios de los eslabones en la cadena.
Entonces siempre pensamos en los mexicanos y los colombianos como jugadores importantes en el narcotráfico, pero los dominicanos, particularmente con respecto a Venezuela, tienen un papel fundamental también. Entonces yo creo que sí es importante en la pregunta acentuar eso. De Haití sí había el caso de los narcosobrinos. Nosotros estuvimos en Haití pues el año pasado. Yo no veo a Haití como importante en términos de narcotráfico con respecto a Venezuela. El narcotráfico le gusta crimen organizado, no crimen desorganizado. Y Haití es bien desorganizado. Y hay muy pocos socios pues, en el gobierno o en el mundo criminal con que se puede tratar y sé que son confiables en el manejo de cargamentos de cocaína. Entonces, Haití no tanto. República Dominicana, sin duda. Con respecto a estas facciones dentro del mundo chavista, yo creo que vos o Sebastián son 1000 veces más calificados de contestar eso. Pero yo sí creo que parte del poder político depende en acceso a las rentas criminales. Y yo creo que esa es parte de la pelea para el control dentro del mundo político en Venezuela. Muchas gracias. Vamos a aprovechar algunos minutos que nos quedan todavía, Jeremy, para 2 preguntas adicionales. Una que ha llegado por el chat. ¿Qué pasa con los vuelos ilegales? ¿Por qué en algunos casos los derriban y desde luego en otros pasan? ¿A qué se debe estos derribos si se supone que el narcotráfico es una actividad inmersa en la realidad nacional de Venezuela? Ese es el texto que ha llegado de la pregunta. Y otra pregunta que viene de mi autoría, no podía evitarlo, se refiere al contacto que ustedes tuvieron con los cultivadores de coca venezolanos. A juzgar por lo que dice el reporte, pues hubo allí entrevistas en terreno. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, sobre la forma como estas personas lidian con esa situación en un área de tantísima inseguridad como es la frontera colombo-venezolana? Bueno, a ver, yo voy a empezar con la segunda pregunta. Yo creo que en Catatumbo, en Norte de Santander, por el lado colombiano, donde hay una de las más densas concentraciones de cultivos de coca, desde hace rato los cocaleros allá estaban usando venezolanos como raspachines. Los raspachines lo que saca la hoja de la coca, porque ellos trabajan muy barato comparado con los colombianos. Y yo creo que también los cocaleros colombianos han usado venezolanos en las cocinas. Las cocinas son los laboratorios muy primitivos donde se convierte la hoja de coca en la base de coca. Y después se va a los cristalizaderos, los laboratorios donde está producido la cocaína, que muchas veces en este momento ocurre en Venezuela. Entonces yo creo que hay una transferencia de conocimiento de esos venezolanos que han trabajado en las plantaciones de coca en Colombia como mano de obra, que han ayudado en las cocinas, han aprendido, han regresado a Venezuela y han aplicado este conocimiento en los cultivos de coca en Venezuela. Yo también tenemos evidencia que había la guerrilla a propósito puesto incentivos para la siembra de coca, han ser proveedores de semillas, de conocimiento y de plata para alentar estos cultivos en sus áreas de operación. Entonces, casi inevitable tal vez esta transferencia de conocimiento entre colombianos y venezolanos, y los venezolanos ya están haciendo lo mismo que ellos han aprendido. Con respecto a los aviones,
Eso es absolutamente clave, a ver, en el narcotráfico. Si es posible, los narcotraficantes quieren usar aviones. ¿Por qué? Porque tú puedes controlar la pista y el avión puede tener un cargamento grande y se puede aterrizar, si no en el país de destino, pero en México o Centroamérica. Entonces, la coca pasa por pocas manos y hay menos chance de incautación, menos chance de robo de cargamentos. Entonces, el narco siempre ha querido y preferido usar aviones. En Colombia, gracias al sistema de radar y la colaboración con Estados Unidos, es casi imposible usar aviones en Colombia, porque de una se rastrear cuando un avión está sin declaración, mientras en Venezuela, cielo abierto. Y entonces, ¿qué hemos visto? Es muchos aviones saliendo, particularmente de Apure, hacia el Caribe o hacia en un L, hacia Centroamérica, particularmente Honduras. Y Angélica ha mencionado a Juan Orlando varias veces y no es casualidad que parte de la cocaína pasando por Honduras sale de Venezuela por avión. ¿Por qué algunos aviones están derrumbados? Porque no han pagado a las autoridades adecuadas. Pero la gran mayoría de los aviones están saliendo de Venezuela sin ningún problema. Gracias, Jeremy. Bueno, ya estamos sobre la hora. Ha llegado entonces el momento de despedir esta sesión sobre la presentación del trabajo La Revolución de la Cocaína en Venezuela, que ya está disponible el día de hoy para todos ustedes en las redes de Inside Crime. Igualmente, les informamos que esta sesión que está por finalizar la podrán encontrar incluso con subtítulos en las redes de YouTube y en el canal YouTube de Inside Crime. Estará para consulta de todos ustedes en el futuro inmediato, después del debido procesamiento. Por mi parte, no queda otra cosa más que agradecer a Inside Crime que me haya convocado para esta sesión tan enriquecedora. Se discutieron temas que, por cierto, van más allá del informe presentado, de manera que las personas interesadas van a tener que leer el informe y revisar también lo que se ha conversado durante esta última hora y media. No me queda más nada que despedirme de ustedes y darles nuevamente mi agradecimiento. Muchísimas gracias, Javier, por tu participación y por liderar esta tan importante discusión. También aprovecho la oportunidad para agradecer a nuestras panelistas, Angélica y Sebastiana, y por supuesto a Jeremy también por participar de la conversación. Quiero aprovechar la oportunidad también para agradecer a nuestra audiencia que se conectó a nuestros canales de Facebook y YouTube. Y los invitamos, por supuesto, a que visiten nuestra página web, en donde, como ya mencionó Javier, está la investigación, pero además constantemente estamos publicando investigaciones relacionadas a crimen organizado en toda la región. Y los invitamos a que comenten sobre esta investigación a través de redes sociales usando el hashtag cocaína en Venezuela y hashtag cocaína en Venezuela. Esperamos encontrarlos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.